A ver, ¿me oyen? Listo, ya puse los audífonos. Sí, yo también ya los míos. Fuerte y claro. Ya les entendí lo de poner el altoparlante. Es que qué días estaba en videoconferencia con mi codirector. Entonces no coloqué Ajá, audífonos, sino coloqué los altoparlantes y el micrófono. Entonces se veía muy chimba. O sea, tengo ajá. aquí una oficina bastante cómoda. Bacano. Claro, yo pudiera Ujú. decir lo mismo, pero aquí Berto no ya la espalda. Listo. Listo. ¿Quién me cuenta? Yo introduzco este. Ok, Ajá. listo. Entonces, ¿le cuento? Por favor. Hágale. Entonces, empezando en 5, 4, 3, 2, 1. Suena intro. O lo que sea, Hola. no sé. Otra vez, otra vez. Empezando en 5, 4, 3, 2, 1. Un gran saludo a todos, un fuerte y caluroso abrazo a la distancia desde este podcast para ustedes, gente al otro lado del micrófono, de parte de nosotros, Germán. Daniel. Y Rafael. Bienvenidos de nuevo a esto que hemos decidido llamar, que siempre son bienvenidos ustedes, detenidos en tránsito, este podcast en el que hablamos un poco acerca de cine, series, música y temas varios que hemos decidido tratar desde diferentes perspectivas. ¿Cómo están, caballeros? ¿Cómo me les ha ido? Pues, hombre, bien, la verdad, bastante bien. Haciendo vueltas a la universidad, viendo a ver qué hago con las cosas y eso, pero pues bien, bien, bastante bien. Ya feliz de estar haciendo un capítulo de verdad, no la presentación, sino capítulo a capítulo donde estamos, pues vamos a hablar de un tema. Entonces, pues cool y feliz de verlos nuevamente. Y sé, Rafael, ¿qué más? Pues bien, la verdad, bien, ya en la semana más dura del año. ¿Por qué? Porque pues ya en 8 días sustento la tesis. Cierto, 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 cierto. Sin miedo, Y Ya mano. es menos de nada. Y bueno, pues, Ya es menos de nada. estoy preparando, terminando correcciones, armando el video. Esto de Duro. graduarse en línea, no sé, es como extraño. Pues sí, ¿no? Menos mal. Menos mal a mí no me tocó eso. Lo bueno es que me ahorran tener que el traje. Acabo de recordar que Sí, no tengo camisa, entonces... no, y solo se enfoca de cintura para arriba, entonces no hay problema por ese lado. Ujú. Ah, Puede, igual puede graduarse en boxers. tampoco pensaba ponerme muy formal ese día. De pronto me pongo una camisa, un blazer. No tengo pantaloneta, entonces, bueno, serán jean, así como comediante. Que curiosamente se relaciona un poco con el tema de hoy, ¿no? Entonces, caballeros, nos reunimos hoy aquí, o los he reunido hoy aquí, para hablar de un tema bastante particular, bastante... eh, de bastante tela para cortar, ¿no? Entonces, gente, les presento el capítulo de hoy, que vamos a hablar de un podcast, una serie, un experimento, o como lo quieran llamar. Un producto de Netflix que se liberó hace ya más de un año, o un poco menos, llamado The Midnight Gospel, una serie de animación para adultos, que eso suena raro, yo sé, pero no es que tenga sexo ni nada por el estilo, sino que pues trata temas bastante adultos, bastante serios, bastante profundos, digámoslo así, porque creo que aquí tendremos una visión muy distinta a los tres que vimos esta serie y que les queremos compartir. Antes de hablar un poco quizá de la ficha técnica, quisiera hacer un pequeño panorama antes de profundizar a ver cómo les fue con ella.
Yo por lo menos era la segunda vez que la veía, entonces realmente fue más como para sentarme a tomar notas. Pero ¿ustedes qué tal les fue? Daniel. Mm, no me gustó, o más bien me gustó y no me gustó. Yo viendo sus notas, por cierto, para total claridad con nuestros oyentes, no me la terminé. Yo viendo sus notas vi que es un podcast. ¿Es un podcast? ¿O Podcast, tuvo la podcast. misma impresión que yo de que esto era como un podcast y A ver, la imagen era es un solo para podcast. acompañar? Es un Básica. podcast que realmente la imagen es solo un acompañamiento, pero ahorita le explico más bien cómo es. Pero sí existe como podcast, o sea, lo puede encontrar Exactamente, en sí. Google Podcast y eso. Ok. Eso explica mucho de mi disgusto por esta serie. No sé, marica, o sea, me pareció cool, me pareció bacano el concepto. Por favor, perdón el ruido de la moto esa que va atrás. No sé qué hace una moto de esas aquí en mi barrio. Pero es que no sé, marica. Es bacano de ver, me gustó muchísimo el apartado visual, la idea de este tipo Clancy, Sí. Clancy, sí. sí, Personaje Clancy Clancy, el verdadero Duncan. que va de planeta simulado, supongo, en planeta Sí. simulado. Ujú. Y, o sea, el solo primer capítulo me dio como un choque hacia otro lado porque yo esperaba que fuera como algo así como Hora de Aventura o algo así, porque es en lo que Duncan Trussell había trabajado antes. Pendleton Ward. Ya Ok, les contaré la historia de cómo es. pues es que ese tipo de cosas como Hora de Aventura y Steven Universe me dan asco y me fastidian profundamente. Ustedes, o sea, yo no puedo describir la cantidad de desagrado que siento por esas series. Eh, Pero, diga, Espere, ¿por la serie per se o por el fandom que tiene? O ambos. no, por la serie. Yo hace tiempo yo crecí siendo un fan del anime, entonces yo detesto a los otakus, entonces no puedo realmente nunca culpar a ninguna serie ni nada por su fandom, en especial porque pues la gente es gente, pero es más la serie, simplemente no vibran conmigo. El contenido de algunas me gusta, en especial el contenido conceptual de Steven Universe me gusta, pero siempre que la veo me hace pensar, Dios mío, si tan solo lo presentaran de otra forma. Y de Midnight Gospel, de nuevo, me gusta como todo este tipo de vibra experimental de estas caricaturas que tienen una especie de presentación más adulta, más fuerte, Ok. estos colores caleidoscópicos. De alguna manera me hicieron sentir como lo que tanto me gustaba de Samurai Jack, Ok. pero Interesante analogía. si bien me gusta el contenido del podcast y me gusta el apartado visual, pero no sentí que encajaran bien, o sea, nunca sentí que ambas cosas como que se juntaron o se pegaron, era más bien como que me estaban empujando ambas a la vez y no me tramó, o sea, no me tramó porque francamente, pues sí, es un podcast y lo demás parece como algo, como cuando uno está escuchando un podcast y se pone a hacer cualquier maricadita en el computador o algo para no aburrirse mientras lo escucha o para tener las manos ocupadas. Parecía eso. Y me parece que si es una serie debería ser más que eso, porque qué pereza, marica. Ujú. Pero Rafael. ya hablé demasiado, los dejo. Pues a mí personalmente, ¿cómo decirlo? Los primeros capítulos no me disgustaron, pero tampoco me gustaron. De hecho, me gustó más la serie hacia el final, siendo sincero. Ok. De pronto en este momento de mi vida, porque esta serie hace rato, ratísimo, me la había recomendado, empezando por mi novia, luego por el guitarrista de mi banda, me dijeron, andaban, véase Midnight Gospel, y yo tengo un pequeño problema, y es que cuando me recomiendan mucho algo, cuando algo se pone de moda, automáticamente tiene un pasaporte para que no me guste. Sí. Demasiada predisposición y... Así me lo hayan recomendado con toda la mejor intención del mundo. Pero bueno, Pues la vi, es la que terminé de ver uno hoy. tiende a dudar de las cosas populares, ¿no? Sí.
Sí. Por eso no Me me vi pasó Juego con de Game of Tronos. Las primeras Yo me la 4 vi después de temporadas mucho. son una chimba. Se las No, recomiendo mucho. no me he visto ninguna. Me vi 3 capítulos. Yo me la vi completa, pero yo la empecé cuando ya iban por la sexta temporada. No, yo Eh, empecé cuando iba a salir la cuarta y me gustaron mucho las primeras 4 y de ahí en adelante fue solo decepción detrás de decepción. bueno, volviendo al tema principal, Hágale. el apartado visual en los primeros capítulos no me gustó ni un poquito. La parte temática, de pronto, no en este momento de mi vida, pero sí hace unos años, me habría gustado bastante cuando comulgaba yo más con este tipo de ideologías New Creencias. Age. Pero ahorita viéndolo, uno que otro capítulo, yo digo como que no me gustó temáticamente y visualmente tampoco, pero ya los últimos capítulos me pareció que había una muy buena relación entre el componente visual y el componente temático, y que Correcto, ya sí. el tema era como más adulto. Al menos en 2 capítulos siento que lo hicieron muy bien. Ok, Quiero saber yo, cuáles yo no son. llegué hasta allá, yo solamente llegué, si no me equivoco, hasta el capítulo 4. Cuando usted dice el contenido temático, ¿se refiere a la trama o al contenido del podcast? Pues cada capítulo estaba separado, o sea, no encontré una conexión entre capítulos. Ujú, Mm, ok. ok. Quiero que nos quedemos en eso porque, bueno, vamos a entrar un poquito en contexto ya sabiendo un poco Ujú. y un poco de cómo vamos preparados hacia esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo No, que yo pero pude ¿usted qué investigar al pensó? respecto? Ah, bueno, juepucha, Sí, yo ya tengo todos una dimos la relación opinión. amor-odio. Yo tengo una relación amor-odio con esta serie, o sea, digamos, la primera vez que me la vi, yo me la vi un tirón. Me la vi, eh, no sé, empecé como a las 4 de la tarde y la terminé como a las 8 o 9 de la noche. Eso fue, recién había salido. eh, y realmente Pero, pues me marica, o pareció que sea, le no. gustó, porque es para No, en sentarse real, las 3 horas y media de esa vaina a vérsela. y curiosamente no me mató, o sea, me pasó. Pero los últimos capítulos, como tal le pasó a Rafael, me parecieron excelentes. Pero ahorita que lo volví a ver, que ya cada capítulo fue un poco más pausado, que pude tomar notas, pues realmente me hubiera gustado que fuera quizá un poco más larga. Y ya voy a entrar en contexto con eso, sobre todo en la parte de la pertinencia de los temas, ¿no? Y los temas que trata. Pero sí, en general pasa raspando, por así decirlo, es interesante, pero me hubiera gustado realmente que me diera más. Le falta así caso. Entonces, bueno, qué es lo que con lo que nos estamos encontrando acá, no? Yo por lo que pude investigar, esto es un podcast. Se llama The Duncan Trussell Family Hour, o la hora familiar de Duncan Trussell, que es el que da la voz a Clancy. Él es amigo de Pendleton Ward, que es el creador de Hora de Aventura. Y Mm, pues un día simplemente le dijo como que, oiga, hermanos, su podcast es muy bacano, ¿qué tal si lo animamos? Y pues resulta siendo una especie de, ¿cómo se dice? De experimento. No es algo que no se haya visto antes, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esa época de Cartoon Network en la que pasaban el fantasma del espacio, que también era una especie de de show programa de de entrevistas. de show de medianoche como Yo José Gabriel o Exactamente. Sí. sí, Rara que esa sea la primera ¿Cómo así? referencia de ¿Cómo Late así? Night, pero Yo José Gabriel tenía uno de esos top shows. sí, sí, ya tenía un Late Night. Todavía tiene, ¿no? sí, Creo que lo relanzaron lo hace poco. relanzaron este año. Tipo, José Gabriel. Sí. perdón la comparación, pero sí, tipo Conan, tipo Kimmel, tipo Fallon, tipo. No, es que no me acordé de ningún presentador gringo y el único que se me vino a la cabeza fue el colombiano, entonces pues Ah, ok. No, 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 no. Lo que pasa es que yo estaba confundiendo. Yo estaba confundiendo a José Gabriel con Juan Gabriel y yo dije, che, ese man cuando tuvo, ese man cuando tuvo un talk show. Ah, bueno, eso no me lo esperaba, pero bueno, entonces sí, el man le dice como que, pues hagamos su podcast una serie, y pues no era algo nuevo. También Ricky Gervais tiene una serie animada que es un podcast en el cual se recrean las vivencias que él cuenta, sus anécdotas, digámoslo así. Sin embargo, este pues era un podcast muy curioso porque como nos dimos cuenta en la serie, trata temas muy raros, digámoslo así.
digamos, pues para el hombre común promedio realmente no es algo que con lo que vivamos, con lo Ok, que lidiemos, con lo que nuestra cotidianidad. sí, Porque pues no todo el mundo compagina con la meditación, no todo el mundo compagina con la magic, con CK o con K, eso que practicaba Aleister Crowley, o no todo el ese por cierto, mundo... ese capítulo me gustó mucho, el del tipo pez, me Sí, Ah, el encantó. de fue la muy magia bacano. ceremonial. Sí, Es algo Pero chistoso, fue el solo, que más o sea, el detesté. contenido. Sí, no, el contenido me encantó. En cambio a mí al Ah, revés, exacto. precisamente el contenido fue lo que me hizo detestarlo. Yo como, ay Dios. Es que eso precisamente es de lo que quiero que hablemos ahorita, porque es un programa que divide mucho, ¿no? Entonces, claro, de pasar una propuesta a Netflix, Netflix lo produce y pues nos da esta historia pues que es de Clancy, ¿no? y Clancy es un tipo tuvo que se va por el multiverso en una especie de simulador un multiverso a... simulado. Sí, una especie de simulador por los multiversos a entrevistar mucha gente diferente, distinta, sobre diversos temas y que realmente lo que hacen es crear una historia aparte en la que le demos un contexto al personaje, pero las grabaciones que utilizan realmente son las grabaciones del podcast. Entonces él habló con personajes tales como el doctor, que creo que es bastante famoso en Estados Unidos, aunque nunca lo había escuchado, Drew Pinsky, que es un experto en adicciones, que es el presidente este que está en el apocalipsis zombies. El del pez, el que habla de la magia, me encanta porque es uno de los West Memphis 3. Ujú. Y se me pareció espectacular porque él aprendió todo esto los 18 años que estuvo en la cárcel por este crimen que no cometió. Habló con una novelista, habló con otro podcaster, habló con una instructora de meditación, con un escritor de ciencia ficción, habló con una tanatóloga que es la que se encarga pues de hacer ¿cómo se dice? Los cuerpos para conservarlos, Ah, Ok. esto, Una embalsam, morticia. embalsamar, modificar. Eso. eso, exactamente. Y pues el último capítulo que es en el que habla con su mamá, que pues, alerta de spoiler, habla sobre la enfermedad de la mamá en un capítulo que según escuché por ahí, en el de capítulo que licaron los de Estúpido Nerd, pues murió 3 semanas después de la grabación de este episodio. Entonces, pues digamos, es una especie de experimento que no gustó a muchos, a otros encantó. O ¿Experimento en sea, qué Pero sentido? entonces, que es tomar un podcast que no fue pensado para la serie, porque la mayoría de estos capítulos, por ejemplo, son del 2011, 2012, 2014. La mamá de él murió en el 2013, entonces el capítulo se vio grabado por esa época, pero la serie se produjo hacia el 2019 para publicarse en el 2020. Entonces es tomar un producto que no estaba diseñado para las artes audiovisuales, agregarle un contenido audiovisual que de cierta manera tuviera lógica, entre comillas, y pues presentarlo al público. Ok. esperen, Entonces digamos ese es el especie de experimento, ¿no? Digo yo, por lo menos. Dígame, Rafael. un paréntesis, perdón la interrupción. O sea, las entrevistas que ponen en el podcast, o sea, ¿son reales? ¿No son guiones preparados? No son guiones Pues es que preparados, eso, son eso fue lo reales. que me sacó la piedra. Eso fue lo que me fastidió cuando me refiero a Es la que eso es lo que trama. les quiero preguntar. Empecemos Espere. por ahí. Cuando yo digo Empecemos por trama, ahí. me refiero a la historia narrada. En el Ajá. sentido, o sea, tal vez se entiende mejor en inglés. No history, sino plot. P-L-O-T. Plot es un Ujú. Ajá, hilo. ok. En inglés quiere decir Ajá. hilo. Y ese es el hilo Sí. narrativo conductor El de la argumento. historia. Y qué es lo que estos manes están poniendo, qué es lo que este man pone para llenar, para, o sea, para que tenga algún tipo de sentido. Entonces la trama Exacto. es este ex adicto procrastinador que ni siquiera tiene suficiente fuerza de voluntad para arreglar su computador que casi lo mata en más de una ocasión. Y el Sí, computador le dice, correcto. mano, estoy dañado. La hermana le dice, me debes plata. Otro tipo lo amenaza de muerte y el man solamente se echa a dormir. Supongo que tiene depresión. O sí, tiene depresión o ansiedad o algún tipo de trastorno de ese tipo. Y eso es lo que me fastidió. Es aburrido. Es, por eso no me terminé de ver Breaking Bad. Porque, ni House, Ole. porque ver, Ole. porque ver gente autodestructiva
es aburrido después de un rato. Heisenberg y House son genios, entonces uno se divierte un rato, ay, sí, bacano, cómo son de ingeniosos. Pero Clancy no es nada de eso. Clancy está escapando de sus Sí, problemas y es muy bacano. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿A dónde voy con la trama? Que es muy bizarro para mí el capítulo del hombre pez donde el man llega y el tipo está como tal y viene y dice, bueno, antes de empezar, la magia es todo lo que soy y todo lo que represento y tal. Y yo digo, ok, van a hablar de algún tipo de concepto de magia que tenga sentido dentro de este hilo conductor. Y el man dice, ah, sí, obvio, hombre, yo he leído a Crowley y tal. Y yo digo, ah, ok, entonces es como meta, está en nuestro mundo. ¿Y en qué futuro es este en el que Clancy existe, exacto. que está tan lejos como para referenciar a alguien tan, digámoslo en serio, tan intelectualmente? Que disculpe la interrupción, ¿no? Pero ese es un chiste que hacen en algún momento, ¿no? Que él, le dicen Duncan y él dice, ¿quién diablos es Duncan? Yo soy Clancy. Que no se mantiene como, o sea, se mantiene como esa especie de, realmente quién nos está hablando, Duncan, Clancy, Sí, o esto sea, es está meta, como esto es un rompiendo la futuro, cuarta esto pared es y se mueve. Ok, exactamente. pero Crowley no era, o sea, seamos francos, Crowley no era tan intelectualmente relevante como para ser mainstream. O sea, en 2000 años no hablaremos de él como hablábamos, no hablarán de él como hablamos ahora de Aristóteles. Entonces, ¿qué futuro es este en Probablemente. el que Crowley todavía es relevante, tanto O es así un como futuro para saber siquiera. de él en estos universos súper raros, avanzados, en el que supongo que la humanidad se expandió por el universo, pero, o sea, está tan lejos como, tan cerca como para ser relevante, pero no tan lejos como, no tan cerca como Sí, para que se parezca a nuestro mundo, y eso me sacaba de la serie y me metía, en especial porque eran universos simulados. Ah, y a dónde voy con esto, que es, o sea, simplemente se vuelve como un trabajo verlo. Me gusta sí. porque es chimba el contenido y creo que cada capítulo daría para un capítulo de nosotros, hacer el podcast de nosotros, leer sobre pues esas teorías sobre la adicción, leer sobre magia y ocultismo, leer sobre meditación, leer sobre por lo menos lo que cuenta esta autora, las cosas que cuenta, los perros gigantes supongo, Ujú. Ah, sí, la que son, hablaba sobre, son sobre, cosas ¿cómo se llama? Sobre súper. cómo enfrentar la muerte. Ajá, son cosas súper duras, durísimas, de gente de verdad que les ha pasado y valdría la pena, pero me sentía más interesado por eso que por la serie como tal. Y es que Y se intenta mantener una especie de historia fuera de eso, ¿no? Que es que Clancy tiene un solo oyente, eh, el del lado. tiene una hermana a la que le debe plata, lo está persiguiendo el papá de ese oyente, que es una especie de magistrado, pues usted no llegó a esa parte, ¿no? Pero que es el final de Ujú. de esas de esta primera temporada, si es que va a haber alguna segunda, que es pues que Clancy es un desgraciado. Y realmente eso no interesa verlo, no es interesante. Es chévere escucharlo hablar, es chévere en las entrevistas, pero cuando se trata de la historia de él y por ejemplo el capítulo que más detesté, que es el capítulo 6, ay, yo no fui capaz de verlo con muchos ánimos porque fue simplemente como que, la máquina me está diciendo que tengo que arreglarla y me tengo que ir a robar un tarrito del aceite que sirve para lubricarla y ya, en eso se fue el capítulo. Es, No era interesante, es, no al- era... es algo gracioso. Ese capítulo, el componente visual sí me gustó, pero por o sea, bueno, yo sé, de pronto estoy cayendo en esto que muchas personas a lo largo de la historia caen y es de encontrar significados donde no los hay. Pero me pareció que el componente visual tenía bastante simbolismo en ese capítulo, en ese en particular. Creo que de pronto lo que a usted le llama la atención y curiosamente tal vez yo pueda hacer esa desconexión más fácilmente. Veo que Germán es quien más fácilmente la puede hacer de nosotros tres, tal vez por todo lo que ha estudiado. Ah, pero a usted le gusta que el contenido sea diegético, que haya diégesis en, en lo que se presenta. O sea, que haya algún tipo de concordancia entre lo mostrado y la historia narrada. Sí, sí, la verdad Mientras sí. que pues para mí es medianamente difícil porque lo encuentro harto. Y Germán, que es pues, un Y fanático de la historia y de las historias y todo y que le encanta, pues dice, no, marica, lo que me presentan lo veo.
Pero sin y embargo le fue muy encuentro el valor. distractor. Fue muy, muy distractor intentar ver la serie y ponerle atención a qué era lo que estaba pasando. Pues es que uno no O sabe qué sea, ver qué se está pasando. exacto, sí, o sea, es una historia, digamos, es interesante y es chistosa y es bizarra en el sentido anglosajón de lo bizarro. Ajá. Pero entonces le pongo atención a eso, le pongo atención a lo interesante que pronto están hablando sobre el perdón o sobre las drogas o sobre enfrentar la muerte. Por ejemplo, hubo uno que sí me pareció que era muy, 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 muy relacionado con lo que estaban hablando, que Rafael lo recordará, Daniel no creo que lo haya alcanzado a ver, que era el de la prisión. Ese Sí. capítulo me pareció muy bacano porque visualmente representa todo lo que están hablando, que es como este renacimiento, este aprendizaje. Pero sin embargo se me quedaron Pues cortos en ese es, tema, y ese es el gran problema que yo tengo con esto. El podcast originalmente creo que cada capítulo dura una hora y pico, y recortar toda esa temática a 20 minutos, 25, máximo 30, creo que perdemos mucho, se pierde mucho contenido ahí, y quizá eso fue sin embargo, que, es que me bastante generó cohesivo un en ese choque. sentido, porque yo no me hubiera dado cuenta de que no dura una hora. O sea, está muy bien editado. A mí la... Hay unos en los que sí se da hay unos en los que sí se nota bastante. El de la magia ceremonial se nota. Sí, Porque, sí, ahí se ve, ahí hay un porque, momento en el que Man dice, no, y entonces en el momento en que mueres tu sustancia se pierde y tal, y con la magia puedes lograr, y yo, pero ¿cuándo llegamos a esa mierda? ¿No estábamos hablando de qué? ¿Cómo así? Creí que estábamos hablando de budistas. Y, y luego los gatos con el helado o alguna cosa así, yo pensé, ¿a qué sí. demonios le presto atención? Ah, bueno, sí, bueno, ahorita que hablemos de los contenidos, sí era esa mezcolanza de cosas, era lo que me fastidiaba un poquito de los entrevistados, la verdad. Es que es, O sea, coincido con Germán en que la serie pudo tratarse mejor si hubiesen dedicado más capítulos a temas en específico. O sea, es que hay capítulos en los que sentí que era un contenido muy denso demasiado. metido en un único capítulo. Pero metámonos de una con ese tema para salir de él porque ya lo estamos abordando y es, ¿ustedes qué les parece el contenido informativo, temático? Me da Porque igual. es que yo les Eh, soy yo les soy sincero, con el capítulo de Crowley me llamaba mucho, digo, de este Damien Eccles, que es el hombre pez, el de los tres de West Memphis. Me Sí. parece interesante, pero es una vaina en la que uno necesita cierto bagaje para poder entender el episodio. Pues Me eso, pasó con el de la meditación también, con la meditación me pasó un poco. Hay cosas que ellos hablaban y creo que daban por entendido que el espectador lo entendía. Y yo me quedé muy perdido de que yo no entiendo. Por eso me pareció tan bacano el penúltimo, que es el de la muerte. Este usted le está contando la historia de cómo nos relacionamos con nuestros muertos. No necesita ningún bagaje, no necesita saber nada de historia. Mientras que el de la magia caos yo dije, venga, esto está bacano. ¿Qué días estuve escuchando un podcast sobre Aleister Crowley? Estuve escuchando un podcast también sobre los tres de West Memphis. Pero se me quedó tan corto que yo me quedé como que realmente yo no puedo decir que haya aprendido algo, yo no puedo decir que haya entendido algo nuevo, que haya adquirido un conocimiento nuevo. ok, si quiere dele Rafael y yo doy ahorita porque sí tengo algo que decir sobre eso. pues a ver, el primer capítulo, o sea la cuestión es que aquí pues juega mucho mi gusto personal, mi opinión Ok. personal. Pues sí, Eh, obvio, la de nosotros tres, ninguno de nosotros es, ni siquiera tiene estudio en cine ni nada, entonces es Sí, como, ejemplo, el primer capítulo que ya empezamos hablando de drogas duras, pues a mí ujú. como que, yo como, o sea, aclaro, no tengo nada en contra de las drogas, no tengo nada en contra de los que las consumen, pero ya empezando ese tema en una serie que ya por sí la animación me recuerda mucho ¿A a qué? dibujos relacionados a este tema, yo quedé como, ok, primer capítulo estamos hablando de drogas duras, bueno, pongámosle atención. Me gustó era que no fuera un capítulo que fuera como una especie de carta blanca para consúmanlas. Porque el mensaje es bacano, ¿no? No existen drogas buenas ni drogas Sí, malas. y a fin de Yo ni Existen las que se cuentas, les da. yo ni siquiera sé cuál es el mensaje, y a porque fin es de tan cuentas, complicado todo lo que sí, dijeron, y a fin de cuentas hay drogas que pero usamos a diario pero son socialmente aceptadas. obvio, no, no, y Correcto, no es ni siquiera correcto. lo que yo dije que es tan complicado sea malo, eso me gusta ese matizaje, pero siga Rafael, qué pena.
Bueno, entonces, bueno, listo. Dejémoslo pasar. Ya es en el segundo capítulo de la escritora. O sea, es que le hallé más sentido a a esos primeros capítulos. Fue cuando ya iba terminando la serie. Como de, ok, están presentando estos temas y los desarrollan mejor en los últimos capítulos. Eso me gustó. Entonces, los últimos capítulos pudieron cambiar un poco mi percepción de los primeros. Ujú. Em, pero sí siento que en algunos capítulos metieron mucho contenido y no supieron desarrollarlo. O sea, o hablaban de una cosa o hablaban de otra. Por ejemplo, en el segundo de entrada hablan de la muerte, de experiencias traumáticas, de meditación, de gurús. O sea, sí encontré cierto hilito conductor, pero no me cuadró del todo. Sí, sí, Ah, coincido con eso. pues Hágale, a Y ya mí con hágale. la... diga, No, porque ya el siguiente capítulo pues es el de magia ceremonial, ya dije que no me mm, gustó. No es que... O pues a sea, mí lo digo es porque del tema sí he leído y pues no sé qué tan relevante es Aleister Crowley, es famoso. pero Buen punto. sí, no más, pero Tenemos una canción de Ozzy Osbourne sobre él, eso es lo más importante que realmente puede llegar a ser algún día. Pues no, yo sé que ahora sí, habla Daniel. pues qué pena, hombre. Ve, a mí me da igual el contenido, en el sentido de que yo no me pongo bravo, primero por no saber algo y segundo porque me hablen de algo que no sé. Por lo menos eso fue un debate que yo tenía una vez con Germán escuchando un podcast que a él le gusta mucho aquí, son unos manes académicos y ellos utilizaban, hubo un momento en un capítulo en el que utilizaban palabras muy técnicas y Germán, ya van a empezar con la vaina y tal. Y yo pensé, pues marica, a fin de cuentas, cualquier producción de entretenimiento o lo que sea, se supone que hay un cierto nivel de conocimiento previo de la persona que se relaciona con ello, porque no todo el Ajá. contenido puede ser introductorio, entonces, aun si yo no sé de ello, no me molesta, tampoco me molesta, por lo menos en el caso de la magia ceremonial, o sea, no me molesta no tener opiniones similares, porque es lo mismo que nosotros aquí. Hay gente, yo conozco gente muy cercana a mí que ama, adora Hora de Aventura y Steven Universe. A mí me dan asco sus programas. Y no digo que me den asco en el sentido de que yo soy alguna especie de godo o facho, no. Simplemente la animación, todo, nada de eso cuaja conmigo, me fastidian mucho. Siempre que estaban en televisión los quitaba, pero esas diferencias de opinión no me molestan, porque creo que el contenido es lo menos importante en el sentido del podcast. Hablemos del podcast de este man. El contenido no es lo importante es la conversación que él desarrolla y el flujo de ideas que se van dando entre las dos personas. La conversación es Ok. lo que es importante, más que el contenido mismo, porque si uno quiere aprender precisa y perfectamente un tema, pues pasó a y lee el tema o lo estudia. Lo que no me gustó fue que es como cuando, o sea, ¿cómo lo pongo? Una cosa es que sea un podcast y otra cosa es que sea un programa de televisión, porque si igual van a presentar lo mismo que está el podcast, o sea, si uno se tiene que mamar todo ese audio, tienen que de verdad tratar de desarrollar de forma muy precisa y yo me atrevería a decir explícita las metáforas visuales que van a utilizar, porque, Ajá. y de pronto aquí me arrepiento de no ser más versado en ello, pero creo que tal vez un animador o un dibujante, alguien que maneja muchos sus medios visuales producidos, me dirá, no, marica, que las metáforas están ahí, representan esto y representan aquello y tal, pero, Que las y, hay, de y cierta están manera, ahí. pero ya sea los últimos. O sea, qué pena interrumpirlo, pero bueno, en caso de usted que no se vio los Ujú. últimos, el último, por ejemplo, que es él hablando con la mamá, es muy literal, literal la metáfora, porque es él está hablando con su mamá sobre su vida, sobre cómo fue tenerlo a él como hijo, mientras que ella lo vuelve a criar desde pequeño y luego él da luz a su propia madre para que ella lo vea envejecer Wow. y para que luego los dos mueran. Es una metáfora muy bonita. Sí, debe ser algo profundamente no solo bonito, sino doloroso.
Y ese tipo Sí. de representación desnuda de la emoción es la máxima del arte. Y me gusta Ajá. eso, pero si pensamos en la que la gente tiende a llamar, los críticos llaman la mejor serie de animación de la historia y todo el cuento, BoJack Horseman. Horseman tiene unas Ajá. ¿En serio metáforas, dicen eso? sí dicen eso, y pues es genial. Horseman tiene unas metáforas visuales brillantes, brillantes, marica, y uno puede volver sobre ese lenguaje y puede ver la utilización de esos recursos para desarrollar una filosofía, un punto de vista fijo. Cuando yo estoy muy en desacuerdo con la gente que dice que The Midnight Gospel es un show sobre filosofía, yo diría que no lo es, porque Tampoco. hay una No, para diferencia, nada. porque hay una diferencia entre argumentar algo al estilo de BoJack Horseman, The Good Place o cualquier show con moral dudosa como Breaking Bad, que utiliza el lenguaje que tiene a su disposición, el lenguaje cinematográfico, para argumentar algo a través de una historia, que es lo que hace la literatura. Ok. Por eso es que Sí. toda la gente alaba Cien años de soledad, porque son la historia de Latinoamérica en 580 páginas, por lo menos hasta el momento en que fue 420. escrito. No me Pero, hagan spoiler, que no me lo he leído. bueno, pero es Próximamente. diferente el desarrollar un argumento de esa forma a la Sí, sí. exposición pura y dura. O sea, estos manes están hablando, es que están solo hablando. Es solamente Sí, sí. exposición, es exposición y es exposición y es exposición. Y tan lindo como hacen el apartado visual, no hay lo que decía yo, no hay diégesis, entonces no hay conexión, no es cohesivo y solamente desconecta. Pasa gracia, me pongo los audífonos y escucho el podcast. Pero no había Bueno, realmente nada que me diera ganas de quedarme sentado frente a la pantalla No, viéndolo. incluso para eso uno se pone los audífonos y podría buscar el podcast de Duncan Trussell y Sí, por eso digo. escu- Y me pongo a Sí. lavar la losa y estoy haciendo exactamente el mismo ejercicio que estaría haciendo viendo la pantalla. Solo que ahora estoy moviendo Bueno, las manos y tengo por lo menos otra parte de mi cerebro ahí. Diga, Rafael, qué bueno, pena. no, tranquilo, me hace recordar que el componente visual no me gustó, al menos no en la primera parte de la serie, pero por otro lado lo considero que era algo importante porque coincido en que todo era una exposición de tema, porque Ajá. realmente Clancy como entrevistador es malo, o sea, me pareció malo, o sea, no iba al punto. Sí. De, Interrumpe mucho, por ejemplo. y con preguntas o comentarios que no van al caso, o sea, realmente fue en el último capítulo en el que me pareció que las preguntas eran acertadas, Supongo que la trama es que pero el show porque era ya, sobre Clancy, ¿no? Sí. Por eso el capítulo 6 se trata solo sobre él y por eso es tan malo. Porque Clancy no es un personaje con el que uno pueda generar cierta empatía, porque es grosero, es le huye a sus descuidado, responsabilidades. le oye sus responsabilidades y si en algún momento se quiso, por ejemplo, generar una sensación de que él era un tipo ansioso, no sé si Rafael recuerda momentos en los que él se ponía a respirar profundo y se ponía la imagen roja, Sí. pues tampoco es como que profundicen mucho en eso, entonces de pronto Clancy sufre de ansiedad, sufre de, Depresión, muy no sé, de algún seguramente. tipo de estrés, depresión, podría ser, pero no lo sabemos porque no se les dio la gana quizá de enfatizar una historia En el, que podría haber sido quizá más interesante. Y sigue Rafael, yo me no, quedé no, con no, su eso, palabra. o sea, básicamente era como Clancy, como alguien que realiza una entrevista, no me pareció acertado, o sea, era como si eh, digo algo y mi entrevistado da toda su opinión del tema, pero el invitado es el que maneja el programa, no Clancy. Exactamente. Y con eso también quisiera como que abordáramos cierta idea que yo tenía y es, bueno, Daniel decía, por ejemplo, que esa discusión que tuvimos hace cierto tiempo acerca de que un podcast fuera muy académico o se fuera muy profundo. Pero bueno, digamos, que él tiene razón en esa situación. Uno no necesariamente siempre tiene que encontrar un contenido que siempre sea introductorio. Sin embargo, creo que eso es algo que yo valgo en un podcast. Es decir, yo sí busco un podcast de historia como Random Access History, pero yo voy de cierta manera o esperando aprender algo o con cierto bagaje o esperando cualquier cosa, pero sé que voy a hablar de historia. Ujú.
si voy, no sé, a un podcast como el Recetario Sonoro, sé que van a hablar de cocina. Pero primero que todo, tengamos en cuenta que esta es una serie que salió en una plataforma, la plataforma quizá más popular de este mundo ahora para ver series, películas, que es Netflix. Que Netflix llega a cualquier tipo de Sí, persona. Y escogieron unos capítulos demasiado variados como para uno decir, bueno, este podcast de qué diablo se trata. O sea, es un podcast, o es una serie, o esto qué es. Y que digamos, uno es porque se pone a investigar, pero yo en el primer momento en que me la vi, yo me puse a pensar, esto es un libreto, esto es un libreto muy interesante, esto está muy sabe extraño. que Yo vi los ahora dos que usted primeros dice que es un capítulos y yo podcast, quedé qué como pena que lo que, interrumpa, pero yo de verdad dije, puta, si esto lo escribieron como libreto, estos manes son unos duros, o sea, qué ajá, diálogo tan natural, pensé yo. sí, Sí. exacto, sí. Pero, Ah, bueno, pero cuando uno se da cuenta que es un podcast, pues uno me pone a decir, yo por lo menos pensé en mi cabeza como que ¿cuál fue el criterio para escoger estos temas? Porque Hmm, yo veo que Duncan tiene cierto bagaje. Él habla de que él tuvo un maestro, de que él tuvo un profesor de meditación, de que él ha leído sobre meditación. Entonces escogieron como cierta línea que quizá, o sea, no voy a decir, digamos, no, es que a mí no me gustó, entonces ellos están mal y ellos tenían que haber escogido un tema que a mí me gustara. No, no, no va a ser tan egocéntrico. Pero a mí por lo menos que me considero un espectador promedio, yo me puse a pensar como de haber sido más impaciente, de haber sido como Daniel, yo lo voto a la segundo capítulo. sí, Porque estas no son vainas que en las que yo coincida, yo no son vainas en las que yo me identifique, yo no medito, no es que me disguste, pero yo no lo hago, yo no sé de magia ceremonial, yo no sé sobre no sé sobre la filosofía del perdón, yo no sé sobre estas conexiones sobre el espiritualismo, yo no soy nada espiritual, yo soy muy de ciencia, yo soy muy poco religioso. Que yo sé que religión y espiritualidad no tienen lo mismo, pero digamos, en este contexto latinoamericano tan católico, pues a veces van de la mano. Entonces yo me puse a pensar como que, ¿cuál fue el criterio para escoger estos temas? creo Y que es sobre como las todo, cosas que le gustan a porque Trussell, realmente es como que, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. sí, pero entonces fue un criterio muy extraño porque entonces también eso friega mucho, pues vean el ejemplo de Daniel nada más, él tiró la toalla al cuarto capítulo. Sí, es que marica, ¿sabe qué es lo que Y pasa? Sencillamente no me, o no sea, creo que él sea el único que lo haya hecho. termina, Rafael creo que la primera vez que lo intentó ver también lo tiró la toalla, ¿no? de hecho lo apalacé mucho tiempo. De hecho fue gracias a ustedes que... es que es duro, no sé, Rafael de pronto concuerde conmigo, pero se acaba un capítulo y yo no quería poner el siguiente. Yo decía, ay, otra vez las maricadas de Clancy, arregle la computadora, marica, o sea, no me dan ganas de... No, o sea, de no ser porque ustedes en este momento me dicen que eso era una entrevista, eh, mi opinión en este momento sería la misma que tenía yo cuando acabé el segundo capítulo. Mm, O sea, los Es dos una mierda. primeros capítulos me los vi yo de un totazo. Y yo dije, esta vaina es terriblemente pretenciosa, esto es pura filosofía New Age, esto es una carta blanca para creer en lo que uno se le dé la gana y meter drogas. O sea, eso fue lo que fue lo primero que pensé. es muy poco riguroso. No, yo sé, pero es que yo no la estaba viendo con ningún propósito académico, pero al ver Ujú. que no me estaba enriqueciendo en nada, pues la metí en ese saco. Sí, pues yo concuerdo totalmente con Germán en ese sentido, en el que, bueno, Germán ni siquiera es promedio, ahí se equivoca porque él tiene, lo que dijo, mucha paciencia y a él le gusta. Yo tenía ese superpoder. Cuando yo era un adolescente, yo me sentaba 10 horas enfrente del televisor y yo por eso he visto tanto anime, marica, acababa uno y empezaba otro. Y series y todo el cuento, pero yo ya no puedo. No sé qué pasó, me volví bobo después de que pasé los 20 y no soy capaz de reunir la fuerza de voluntad y eso cansa. Pero en mi caso lo que cansa es más como lo poco prolijo que es. No sé si Germán también lo sentió y Rafael también, pero es que es... Si es por lo visual, sí me No, pareció horrible. pues no solo, no tanto lo visual, sino que es como que pusieron un audio y no es, o sea, está bien editado y está todo, pero es como la cocción de todo junto, es como que
pues vamos a juntar esto y les tiene que gustar. Ahora, yendo a eso, a mí casi contrariamente a Germán me gusta el hecho de que sea tan específica la serie y de que el público sea tan específico, porque yo creo que introductorio no necesariamente quiere decir expositivo, sino como que, Ok. por lo menos mi podcast favorito es Here's the Thing con Alec Baldwin. Y mi capítulo favorito de cualquier podcast ¿Era hasta Revisionist ahora, History? diga. ¿Era Revisionist History? Bueno, está entre esos ¿Cambió? dos, está entre esos dos, pero el primer podcast que escuché alguna vez fue ese de Alec Baldwin. Mi capítulo favorito hasta ahora de cualquier podcast es el que hizo con Billy Joel. Y cuando yo lo escuché, yo no había escuchado una Chévere. sola canción de Billy Joel, yo no sabía quién era el man, y ellos tuvieron una conversación sobre toda la vida de Joel y sobre su trayectoria artística, y yo dije, wow, qué chimba. Entonces, de pronto, esos debates, esas diferencias de opinión ¿qué iba a decir Crowley? ¿Cómo se llama el protagonista de esta vaina? Clancy. Entre Clancy y las personas que entrevista, pueden en su conversación enriquecerlo a uno en ese sentido, de dialéctico prácticamente, en el que uno entra a una especie de conversación con el programa, haciendo la dialéctica de Platón, no de Platón, de Sócrates, en el que están como Ajá. en contraposición, el punto de vista del programa, sea cual sea, y el punto de vista propio, ya sea que uno esté de acuerdo, en contra o sea ignorante respecto a ello. Entonces eso me gusta que Netflix tomara el chance, tan famosos como son por cancelar las cosas o por no hacerlas, me gusta que lo intentaran, me gusta que dijeran, vamos a hacer esta vaina que francamente suena poco rentable, y bueno, fue rentable, esta mierda se hizo súper famosa, ¿no? Sí, Y sí, bastante. yendo a esto, Y tiene una muy buena calificación en sitios de crítica. bueno, y yendo a ese punto, marica, a los drogos, y yo le decía a Germán fuera de micrófono, fuera de grabación, que digo, a los drogos les encantó este hijo de puta serie, pero la Es- amaron. No, lo sé, me consta. Esta, Sí, o sea, A mí también me consta. doy fe. Tengo contactos en Facebook de la universidad que sé que les gustó mucho. sí, No, lo mismo. esta cosa se volvió como el evangelio de muchísima gente. O sea, esto, Sobre todo el carta del último capítulo. apóstol Clancy a A ¿Cómo, los Pere, cómo Spacecasters. se me olvidó en la iglesia cómo es que era carta del apóstol tal? carta, ¿A car- quién? a los romanos, a los ¿Corintios? Ah, corintios, a bueno, los carta Yo no sé. tesalonicenses, o sea, carta del el apóstol apóstol Clancy Clancy a los a los A los hippies, drogadictos, no Spacecasters. a sé. los drogaditos hippies blancos, californianos, cosas así. Sí, Que estoy seguro que o te sea, hacen literal, gente Que, o sea, blanca. que precisamente el avatar que tiene en el capítulo de la guerrera esa es muy así, ¿no? Es uno que hicieron O para una sea, orgía. Californiano, surfero. Sí, sí. o sea, Aquí está diseñado para el literalmente, a más de una persona le he escuchado que dijo, esto es revelador, esto me abrió la cabeza, me abrió nuevas ideas. Yo, bueno, me parece una chimba que en usted haya generado ese Esos, efecto, en mí no lo logró. esos son los mismos que vieron Rick y Morty y se creyeron que eran Rick. Exacto. Esa es la Y cosa. realmente son Jerry. Eso sí me pareció una idiotez, realmente. Bueno, la otra. Y realmente son Jerry. Este programa dijo uno de esos drogos en Face. Le decía yo a Germán, el man puso una foto, algo así, porque el man quedó súper tramado con esta vaina, o sea. Y el man es drogo, o sea, el tipo es como uno de estos personajes. Es un psicólogo que el man les puede decir quién es el mejor creador de sintéticas en la historia. El man, uno va allá donde el tipo, Ok. y en sus libros de texto Qué en la extraño. universidad, él tiene como tablas. Yo creí que era una tabla periódica. Y resulta que es una tabla de las diferentes pastillas que se pueden y no combinar. Y como Ok. cuál combinación es letal, cuál combinación no es, con qué efectos, con qué proporción, todo. Y él dice, no, loco, mira, es que ¿Esa gente divertirse es un qué? derecho y tal. Y yo, uy, este man está como en la cosa. O sea, era como el presidente del capítulo ese de Clancy, del primer ¿Esa gente capítulo. qué? O sea, sí, ¿se acuerdan que ellos decían, esa es la combinación que te mata, ¿no? Si eso es lo que te jode y tal. Sí, sí, sí. O sea, el man sabe todo ese Sí. tipo de vaina y habla así como esos manes. Y entonces el tipo decía, uy, no, es que la propia serie te eleva, no necesitas trabártela, te la ves y ya te traba. Yo me la vi, yo pensaba, qué mierda tan mamona esta. Entonces, no sé. Pero les gustó y de nuevo, fue súper rentable. Es raro, ¿no?
me gusta esa como esa Bastante. miradita a un mundo diferente al mío. Ahora, algo que me gustó del público es que si bien, si bien la serie pudo haberlo hecho mejor, por lo menos ponían temas que se pueden tratar racionalmente o académicamente. Sí, No, por sí. ejemplo, lo que le pasó al fandom de Ricky Morty, que se creyeron todos unos genios y de saber de física por haber visto una serie de pura y dura ciencia ficción. Aunque Ricky Esa Morty gente muy presenta estúpida. algunas ideas interesantes sobre la filosofía de la ciencia y del arte y todo, es bacanito en ese sentido. No, en ese Sí, sentido sí, pero pero el es eso, problema son es cuando la ideas. gente se cree que así funciona la física o así funciona el universo y... Ah, sí, pero eso es pura pereza mental, eso solamente me la vi, me Sí, gustó. lo que les digo, se creen Rick y realmente son Jerry. Ujú. ¿Jerry? ¿O Sí, El sí, el papá papá de de... Morty. Ah, ok. No, todavía más patético. Morty al menos es... Al menos El sabe papá es algo, el... pero el papá es terrible. Sí. Pero sí, entonces digamos, creo que coincido con Rafael en cierto punto, que yo la primera vez que llegué a la serie yo quedé como que esta vaina es demasiado pretenciosa y creo que ha generado un fandom raro, ¿no? Es decir, hay mucha gente a la que le ha encantado que, como dice Daniel, son clásicos drogones. Hay otros que a mí me gustó bastante, pero tengo muchos conflictos para poder llamar, decir que me encantó o decir que la amo y es eso, ¿no? Es una serie que pareciera inconexa en lo que está diciendo, es decir, por ejemplo, el segundo capítulo que es el que están haciendo carne de los perros ciervos y que hay una invasión de unos que tienen así como metralletas a los mundo de los payasos. La resistencia. Hombre, El eso bolchevique. sería muy genial si fuera, no sé, una historia sola. Sí, Sí, Pero al mismo exacto. tiempo nos están hablando de cómo enfrentar la muerte. Y que a mí en lo personal sí me gustó la animación. A mí me pareció muy bacana. Yo sé que suena raro, pero es chistosa. Y hay una escena, por ejemplo, muy bacana de la invasión de esta resistencia en el segundo capítulo. Que hay un tipo que tiene como una espada y es una animación muy fluida. Pero digamos, es ponerle atención a eso, es ponerle atención a la conversación y era fácil distraerse. Yo intenté ver algunos capítulos en español latino para no tener que leer los subtítulos, a ver si había algún cambio. Y no, igualmente me distraía muchísimo, me perdía y creo que al menos eso va a influir en que mucha gente diga como que no, esta vaina es pretenciosa, no, esto es para intelectuales, esto es para gente que le gusta este tipo de temas Pero o curiosamente yo vaina así creo que por el los estilo. intelectuales dirían que no es para ellos, que es más como para gente del comunacho. Ah, sí, porque es entonces que... es... Sí, porque es que toca temas que son bastante metafísicos. O sea, no... Y no es tanto que los toque, sino la forma en que los toca. Nuevamente, no es... Ujú. O sea, es curioso. El podcast, yo me atrevería a decir, si lo escuchara, me atrevería a decir que no es necesariamente expositivo. Es conversacional, como lo que estamos Ujú. haciendo nosotros aquí. Si a nosotros nos recortaran y nos pusieran en una animación, probablemente el podcast, o sea, se volvería expositivo, solamente por el sentido de que lo que está escuchándose en la parte de video, no, Pasa a un segundo o, plano. sea, o pasa a un segundo plano, o sea, o el video o la animación está Es separado. en primero o segundo plano para alguien y no son cohesivos. Entonces ahí se vuelve solamente pura exposición. Y eso aburre, bueno, a mí me aburre. A mí también. Ahora Entonces, es algo curioso, no sé, pero noté en la serie y es que el tema que más trataron, o sea, a pesar de que no encontré una conexión entre cada capítulo, el tema que noté que más trataron era la muerte. Ahí es donde me refiero que el tema era bastante metafísico. sí, O sea, pareciera que que ese es el eje central de todas las entrevistas, porque a fin de cuentas, todas las... o sea, cuando hablan de meditación, cuando hablan de... sí decía que la meditación es una práctica para la muerte, ¿no? Ujú. Que se lo repitieron como en dos, tres capítulos.
inclusive en el capítulo en el que Clancy está huyendo de sus problemas, Ajá. o sea, pareciera que todo se encaminara a aceptar las cosas, a encarar la vida, pero el tema que más tocaron desde diferentes posturas fue la muerte. Ujú. Pues hay Y algo que usted menciona en eso. Yo, pues supongo que esto es verdad para toda el arte, pero más para esta porque parece estar encaminada directamente a eso. Ahora que sé lo de la muerte de la mamá de Trussell y el capítulo y todo, y lo pesado, lo difícil que debió haber sido para él, Ujú. algo que no se puede desestimar de esta serie, y lo mismo va para Hora de Aventura y principalmente para Steven Universe, es que este tipo de series parece tener una labor terapéutica muy fuerte. Ujú. Y estoy más sí. que seguro que más de una persona que las ha visto, y más pues hablando específicamente de Midnight Gospel, que es el tema del capítulo de hoy, estoy muy seguro de que Trussell recibió más de una carta o más de un email diciéndole, de gente diciéndole, me ha ayudado a pasar a través de tal o tal problema en mi vida, problemas serios, nada ligero, cosas como depresión, cosas como ansiedad, el duelo tan importante que es y tan menospreciado que lo tenemos en nuestra sociedad aquí. Estoy seguro de que debe tener o sea, el contenido terapéutico está ahí, y para quien lo necesite estoy seguro de que lo va a ver. Ah, Eso es un elemento positivo de la serie, sí, bastante positivo, Sí, bastante, sí. porque de hecho sí, cuando se ponen a meditar, a hablar de limpiar la mente, de dejar que todo fluya, y no solo en el último capítulo, sino en los capítulos previos, es eso, o sea, no podemos escapar de la muerte. y, no, Y, diga. y así como no podemos escapar de ella, es como tampoco podemos escapar de lo que se nos presenta en la vida, o sea, hay que enfrentarlo, hay que aceptarlo y pues tampoco amarrarnos con eso. Y pasarla bien. Clancy le tiene que Ujú. pagar a la hermana, loco. ¿Le pagó a la hermana? No, de hecho No. creo que murió, no estoy seguro, no sé en qué terminó. Es que esa es una cuestión muy curiosa, ¿no? Es como que estuvo este capítulo de él escapando de sus responsabilidades, luego él enfrentando cara a cara a la muerte, y la muerte le cuenta pues la historia de cómo se ha convivido con los muertos, que para mí realmente es quizá después del de la mamá es el mejor capítulo, cuando se cuenta esta historia de por qué se decidió embalsamar a la gente, y es porque la gente quería pasar tiempo con sus muertos, pero sus muertos estaban en la guerra civil estadounidense, y pues mientras los traían se podrían, y necesitaban como esa especie de conserva, y es porque la gente quería tener ese espacio de compartir con ellos, esa última momento de poderlos ver y poder despedirse de ellos. Y a lo último, pues, digamos, esta confrontación con la mamá, con lo que es, pues, la muerte ya de una manera muy cercana, fue interesante, pero también se nos quedó la duda de, pues, ¿este man murió? ¿Qué significa la muerte para él? Porque todo explota y él se encuentra con este tal Ramdas ahí en el bus que se lo recoge, ahí donde se encuentra con todas las personas que entrevistó, lo cual me pareció muy bacano, o con todos los personajes con los que alguna vez se cruzó en el universo simulado. Y pues no se sabe, murió, quedó atrapado ahí porque todo explotó. Y la frase con la que Que termina, como esto, ¿te puedo entrevistar? Solo vive la hora o... vive, ¿cómo es? como, Just live now. sí, 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 yo solo vive vive la hora, ahora. sí. Ujú. Sí, que él dice como que te puedo entrevistar. ¿Estoy muerto? ¿Dónde estoy? Sí. Y pues siempre como esta especie de metáfora que yo nunca la entendí muy bien, que era como de robarse los zapatos de la gente. O sea, estaba tratando de decir que, no sé, Hay que ponerse en eh, los zapatos de zapatos del alguien. otro, es la empatía, pero usted es el que menos puede ponerse en los zapatos del otro cuando es tan desgraciado. O sea, es extraño, y digo, ahí vuelvo a lo que ya había dicho. Quizá si los temas fueran más interesantes, quizá si la historia está paralela de Clancy lidiando con su hermana, con sus otros compañeros, no hubiera sido tan intrascendente, quizá la serie hubiera pasado con más gloria que con pena. Exacto. Y es más Porque, aún porque de pronto esto es algo que otra gente encontrará encantador. Ahora que usted dice lo de
los zapatos del otro. Eso se ve, por lo menos en los 4 capítulos que yo vi. Clancy tiene muchas mañas, ¿no? Muchas cositas de ponerse Sí, zapatos de otros, guardar souvenirs, ese tipo de cosas, como si se estuviera aferrando a algo o como si estuviera tratando, al mismo tiempo que escapa de algo, como si estuviera tratando de fortalecerse a través de algo. Ah, y o sea, sería bacano. Supongo que de nuevo hay gente a la que le gustaría, sería bacano si esas cosas hubieran sido parte activa de la narrativa, de la trama, pero están ahí como easter eggs emocionales que alguien que hace lo mismo, que ha superado algo así como que reconoce, pero no los usan, siento que no los usan, ¿no? O sea, es como un recurso ahí, un derroche o un desperdicio, no sé cuál de las dos, pero como que, ¿me hago entender? Es como que, sí, 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 sí. Sí, es que es... Sí, eso. sí, es una Es extraña, es una frustración, serie extraña. Pero bueno. pero es chimba. Entonces, ya Sí, o medio para sea, ir cerrando. sí, o sea, Diga creo de Rafael. que, oigan, sí, no es que estaba mirando analizando el hilo conductor. Hemos hablado de lo malo, lo feo y lo bueno de la serie. Ajá. Entonces, Pero, para ir. Bueno, un pero día así haremos un como, capítulo de esa como hay, película. Bueno, el Mario y el feo. Sí, que es súper larga, por cierto, wow. como hay tanto temario en cada capítulo, creo que nos falta más mencionar. Mm, pues es que, O, o por lo también que menos todo yo se no, presta a libre interpretación, no sé, es o que sea, es que esa es la pareciera, o otra. sea, Yo no quisiera hablar del contenido de cada capítulo porque o sea, es que son tan densos y me siento tan ignorante respecto a... O sea, yo no Me sabía pasa qué hijo igual. de putas era la magia. El man empieza a hablar de magia y te le dije, ¿como Dumbledore o como qué? no, A y qué eso se que en ese refiere? capítulo especial es solo ocultismo británico, o sea, la magia es una cosa mucho más Sí, compleja. exacto. Bueno, y eso también me hizo pensar, ¿ustedes tienen el copyright de la palabra o es como algo de culto que ellos utilizan y quiere decir magia de otra manera? ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. Es algo chistoso, pareciera que la magia no tiene copyright, o sea, Sí, magia es magia, independiente de quién la promulgó, quién la dijo, eso pareciera que escapa de la ley Mickey Mouse, o sea, es como... sí, exacto. Me gusta eso. Es una de esas palabras que que se ha usado tanto que todo el mundo dice, ay, diga lo que quiera decir. Porque hasta Alan Moore es mago, ¿no? ¿En serio? Sí, Sí, mago y del el otro caos, de algo así. Morrison. Ahora, Y Alan Morrison, creo que es el otro sí, también. ahora que lo pienso, me pregunto qué pensará Moore de esta serie. Moore detesta todo. Sí, ¿no? Entonces, quizá para ir ya un poco como cerrando, que ya estamos superando más o menos la hora de programa, estaba pensando, esto como les decía, yo lo considero una especie de experimento, es decir, tomar un producto que fue siempre pensado como, sí, un producto solamente auditivo y darle una forma audiovisual, pues de la mano de quién sabe cuántas drogas, o de la mano de quién sabe con qué intención que fuera tan colorido y tan diferente a lo que se estaba hablando. O de pronto, como dirían Y mucha gente, es una... O sea, hay unas metáforas escondidas que no hemos visto o no pudimos ver. exactamente, exactamente. Y precisamente hablaban de eso que días en un capítulo nuevo que sacó Estúpido Nerd sobre el Día de la Marmota, ¿no? Que hay incontables interpretaciones, pero no infinitas. Y cuando ya uno quiere sobreinterpretar algo, pues ya uno dice como que bueno, bueno, ya está bien. Y creo que es algo que pasa con esta serie, ¿no? Que uno puede eh, sacar interpretaciones que quizás son válidas, pero hay unas que es tan extraño que uno no puede decir si, bueno, si eso de verdad fue lo que quisieron decir. Entonces, el punto al que iba es, si nos vamos a, si, no- si yo me refiero a ella como un experimento, es un experimento para qué está, para que funcione o para que no funcione, ¿no? No se ha avisado de ninguna segunda temporada ni nada por el estilo. Realmente es una serie que lanzaron y ahí se quedó. Pues ¿Ustedes qué creen? realmente es eso, un ¿Funciona? experimento es para comprobar si algo funciona o no. Exactamente. Entonces, ¿ustedes creen? ¿Funcionó? ¿No funcionó?
me dirían a ver una segunda temporada, Pues, que quizá con los mismos temas, con la misma historia de un Clancy tan desgraciado y tan... Yo, pues, diga, Rafael. no, esto, bueno, personalmente, aunque no es serie de mis afectos, diría que pudieron hacerlo mejor. Así que no diría que fue un experimento negativo. exitoso. Tampoco exitoso, pero Mediocre. no lo llamaría un mal experimento, pero pudieron hacerlo mejor. Así que les doy el beneficio de ser el... O sea, tienen el derecho de cagarla por ser los primeros. O sea, no sé, esa es mi opinión personal. O sea, si esto es un proyecto pionero, tiene todo el derecho de equivocarse o al menos de tratar de haberlo hecho bien. Ok. Pues sí. Mm, yo Daniel, diría que es exitoso, en todo sentido. Ah, a pesar de que es... usted tiró la ¿Ah? toalla, a pesar de que usted tiró la toalla, Pues es lo que es. Dejando de lado mi gusto por ello, eh, tiene una audiencia y dependerá de su audiencia determinar si vale o no la pena. Siendo único en su tipo, supongo que no hay nada con qué compararlo, pero no dudo que van a aparecer más programas de este estilo y se creará una jerarquía, se creará una forma, una especie de pensar sobre ello y el hecho de que estemos aquí hablando de ello es testimonio de que es impactante. Eh, Ujú. Y pues, o sea, yo no estoy diciendo que vale o no la pena verlo. Si tengo que elegir entre los dos, pues vería 10 de 10 veces BoJack Horseman, pero yo no soy el sí, total. público de este programa. Uh, o tal vez lo soy y es simplemente algo a lo que no estoy acostumbrado, es como estilos musicales. Yo de pronto, o sea, De pronto lo somos, pero no en este de pronto lo momento. somos, pero no en este momento, sí, y es como géneros musicales, uno puede, o sea, un músico de música clásica, sí, ellos tienen toda la técnica y la virtuosidad y todo, pero ellos no son los que determinan cuál es la mejor carranga, entonces eh, tal vez estoy muy acostumbrado a otras cosas y esto simplemente me raya, pero es un éxito. A mi parecer lo es. Ciertamente en números lo es. Y Al menos. para alguien servirá, no sé. O sea, si logró entregar un mensaje y haber hecho que algunas personas se plantearan cosas independiente de si están erradas o no, creo que funciona. Exacto. Sí, Una visión bastante positivista. conectó con alguien. Digo, positiva, Sí, digo. positivista es otra cosa. Sí, Es positiva más bien. Ujú. sí, eso es. Después Eh, tocamos temas filosóficos. Ajá. yo por mi parte creería que pasó apenas, que fue un golpe de suerte del experimento, que fue exitoso, pero con un golpe de suerte porque, digamos, yo por lo menos tengo muchos esos conflictos, ¿no? Digamos, Netflix no está buscando educar, Netflix no está buscando impartir un mensaje, no está buscando llegar a un público dándoles consejos de vida o dándoles, no sé, life coach o enseñanzas de meditación. Netflix lo que quiere es hacer plata y se pegó una arriesgada fuerte con un tema con unos temas tan extraños, ¿no? Tan poco eh, populares, el budismo, la magia ceremonial, eh, enfrentar la muerte. Quizá apostaron mayormente al capítulo 8, que pues es hasta el momento el más popular, el que más he visto que comparten imágenes, que comparten frases sacadas de él. Pero debo admitir que si sacara una segunda temporada yo la miraría nada más por curiosidad, pero yo podría botar la toalla. No sé si es algo que yo repetiría, no sé si hay capítulos que repetiría, definitivamente el capítulo 6 no lo volvería a ver nunca, al menos no por gusto. No vería tampoco, por ejemplo, el de... ¿Cómo se llamaba? El de enfrentar la muerte, que no me pareció... O sea, mentiras, no, ese no, el de la magia el de la magia ceremonial, porque aunque es interesante, me perdió. Es un capítulo que a los 2 minutos me perdió y me interesé más por ver a los gatos
Ujú. marineros. Y realmente, no sé, a mí por lo menos me hubiera gustado ver más hablar al tipo como, sí, esto es lo que yo aprendí, pero lo aprendí en la cárcel. O sea, teniendo en cuenta que pasó 18 años en la cárcel desde el 93 hasta el 2011 por un crimen que no cometió y que igualmente se le sigue considerando culpable. Y, y pues obviamente rescato el capítulo de la muerte y el capítulo de la mamá, que fueron los que más me pegaron del tema. O sea, es feo decirlo, pero el capítulo del último capítulo de la mamá uno lo pone a pensar en cosas que uno no debería pensar teniendo sus papás vivos, que es como enfrentaría eso el día que llegue. Y que nadie quiere pensar en eso, pero es una Pero cuestión eso dura. está Creo que bien, por lo ese menos tipo ese de lado me llegó. confrontación Sí, es sí, exacto. dura y saludable. No, y es Exacto. necesaria. Es... Pero ¿saben qué es lo feo que estaba pensando ahorita cuando hablaba Rafael? Eso llegó a lo último. O sea, Ujú. tuvimos que aguantarnos unos primeros capítulos tediosos, duros de remar, para llegar a dos capítulos muy buenos. Y eso pasó con Daniel. Daniel no se aguantó y botó la toalla porque aquí no estoy viendo nada. Quizás si de pronto Daniel hubiera llegado a estos dos capítulos pensaría de pronto otra cosa diferente, pero sí es como, ¿cómo se dice? Es como esa gente que dice, sí, tal serie es buena, pero la temporada 3 es donde se pone mejor. Sí, exacto. Entonces, claro, me tengo que mamar la primera temporada, la segunda temporada para Sí, llegar a una temporada realmente interesante. exactamente. Eso se lo escuché que días a Conan en una entrevista con Ay, Paul ¿se lo Rudd, estaba que escuchando? cuando está Ah, no, 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 eso es en el programa. en el Que Paul show, Rudd lo sí, sí, hace estaba reír entrevistando a Paul Rudd bastante a él por... con lo del clip. Sí, sí, y Paul Rudd le dice precisamente como que... Eh, ¿Cómo es que le dice él? No, ahí me pasa con Game of Thrones, o sea, yo sé que es muy buena, yo sé que es muy interesante, pero para que me digan que a partir de la cuarta, quinta temporada empieza a decaer, pues para qué gracia, sí, chévere, pero nunca lo veré. Ujú. Entonces, esa idea de tener que remar, bueno, no son temporadas, en este caso son 3 capítulos, 4 capítulos de 20 minutos en los que Pero tenemos que son remar hasta hartos, llegar a un marica. capítulo interesante. Exacto. Y yo tuve que dividirlas para hacer este episodio de este podcast que estamos haciendo. Yo me demoré más de una semana Imagínese. entre la primera mitad y la segunda mitad. Yo, Yo pues, como que me vi uno, escribí algunas notas, segundos, unas notas, tercero, cuarto, ahí paré. Y no fue sino hasta ayer o anteayer que retomé la serie Marica, para eso. en Y una tarde yo me realmente, puedo ver las primeras 4 películas de Pokémon y luego me las repito facilito. Pero eso yo puede que me vuelva... ah, ¿Mm? puede, No, puede continúa, que se vuelva a ver continúa. Pokémon. Aguanta, sí o qué. No, no tanto eso. Puede que me vuelva a ver Midnight Gospel, pero porque me interesó. O sea, el apartado de animación, aunque no me gustó, curiosamente, y ya que Germán ha mencionado de forma reiterativa si está bien usada la palabra, sí. el capítulo 6 esto fue el primer capítulo de toda la serie que me hizo pensar que el apartado visual podía tener algún mensaje. Y que sin embargo es un capítulo muy poco profundo. Pues no sé, en la parte visual encontré unas analogías con el cristianismo bastante curiosas. Espero, pues no sé, no sé, Quiero escuchar son algún día. elucubraciones mías, pero sería como interesante volverlo a ver, pero solo para analizar el apartado visual. No sé, Pero debe, vea, debe haber algún pero vea ese simbolismo. ejemplo. ¿Ah? Pero vea ese ejemplo. Usted para llegar a un capítulo que el apartado visual le llamara la atención tuvo que pasar por otros 5 que no le llamó la atención. Exacto. Ahí me pasó lo mismo. O sea, fue pasar por varios capítulos que medio me aburrían, medio yo lo estaba mirando por compromiso propio conmigo para hacer esto. Hasta que llegué al 7 al 8 que yo me quedé, wow, esta vaina es O de muy pronto buena. no es que no me llamaran la atención, es que en el 6 sí entendí. Exacto. Más bien, Entonces, ¿qué dicen inclu- ustedes? inclusive puede que me atreva a leer a los autores que citan Ahí. en esa No, serie. yo de pronto Aunque pues yo para escuché. leer gurús como que no me llame la atención, Yo pero creo que escucharé el puede que... podcast. Y no, no el de este man, el de nosotros cuando salga este capítulo. Eh, Ujú.
Entonces Rafael dice que no fue ni fallido ni exitoso, Daniel dice que fue exitoso, yo dije que fue un golpe de suerte. ¿Quedamos en eso? Sí, pues sí, ahí cubrimos bien el espectro. Ujú. Listo, bueno, entonces ese fue nuestro capítulo de hoy. Me alegra haber hablado de esta serie, me alegra haberla visto con unos nuevos ojos, me alegra que ustedes la hayan visto y la hayan disfrutado u odiado, dependiendo de dependiendo de cuándo se dieron cuenta que debían tirar la toalla o que debían seguir andando. Entonces, pues nada, gente, si no la han visto, pues ya les hicimos bastantes spoilers, entonces ojalá eso no les desanime a verla, Creo que porque tal vez pues esta serie es creo inmune que a la ello, ¿no? mejor... Sí, técnicamente sí. O sea, si se trata de la entrevista, sí es inmune a Ujú. spoilers. Pero digamos, es una serie que al menos si no gusta, vale la pena verla al menos para tener que criticar. Es Ujú. una serie que aguanta que si uno que no le gusta, al menos tener algo por donde decir que no Ujú. gusta. Pero, pues nada, es genial volver a, como decía Daniel al principio, volver a hacer un capítulo, no presentación, volver a este ruedo que esta vez nos durará la temporada todo un año, va a ser mucho más larga que lo que habíamos hecho en la primera. Y pues nada, ojalá nos sigan escuchando, ya sea por Spotify, iVoox, YouTube, Spreaker. Spreaker, Google Podcast y los demás. Y ya por SoundCloud definitivamente no. Ya nos rendimos con Eh. eso. Por todas las redes conocidas por el hombre y algunas conocidas por los monos. No, todavía redes no. Todavía redes no, pero pronto. Marica, tenemos que ponernos Ay, pilas con marica. eso. Sí, ¿no? Es necesario. De hecho, deberíamos haber hecho eso ya. Deberíamos. Pero bueno, yo debería estar dormido en este momento porque mañana tengo que trabajar, pero pues no lo estoy, Puta, entonces sí. deberíamos. Yo debería estar Entonces, terminando un informe deberíamos. Yo debería... y lo voy a Pero pues terminar. nada, Bueno, francamente no debería nada. No tengo nada que hacer. Entonces... ah, pues nada, gente, un abrazo a todos, allá al otro lado del micrófono. Es un placer que nos sigan escuchando. Como dicen por ahí, gracias por llegar hasta acá. Ojalá puedan compartirlo con la gente a la que quieren. Ojalá lo puedan compartir con todo el mundo. Y nada, que nos hagan llegar a nuestro primer centenar de escuchas. Y que nos siga llegando un poquito de dinero para que algún día podamos hacer nuestro propio Midnight Gospel, pero pues que sea más relacionada a la imagen con casi el se con algo. delata, ¿no, loco? Puede que no lo dibujemos nosotros, así que Irá bien. Sí, están la seguros de que va plata, a quedar bien dibujado. Sí. la plata era para contratar un buen dibujante. Entonces nada, como siempre, de este otro lado del micrófono les hablaron Germán. Daniel. Rafael. Que tengan una excelente semana y nos hablamos hasta la próxima. Hasta luego.